Cuando usted se da cuenta de que su fe es sometida a prueba, no sabe lo que Dios está haciendo en su vida, sus oraciones al parecer no reciben respuesta. El diablo lo hostiga por doquier, sus planes se ven frustrados, todos sus amigos lo han abandonado y por alguna razón parece que entre usted y Dios existe una sombra. ¿Qué hace? ¿A quién acude? ¿Cómo responde ante eso? Pues bien, de lo que quisiera hablar en este mensaje es de un atributo del Señor el cual nos afecta a cada uno de nosotros cada vez que oramos o cada vez que nos hallamos en una batalla espiritual. Pero sea lo que sea, el asunto del que hablaré a continuación nos afecta a todos, y eso es porque todos nosotros afrontamos esos tiempos en los que genuinamente cuestionamos, aunque no lo querramos, el hecho de que Dios sea fiel para con nosotros en algún incidente que hayamos tenido, alguna situación, alguna circunstancia o lo que sea. Mire, cuando usted considera la idea general de la fidelidad de Dios, hay 5 atributos divinos que son necesarios para que Dios pueda decir que es fiel. Nosotros sabemos que el Señor tiene muchos atributos, como por ejemplo, que es santo, que es todopoderoso y mucho más. Pero existen 5 de ellos que son indispensables para que Dios sea fiel hacia mí y hacia usted en toda circunstancia de nuestra vida, y el primero de ellos es sencillamente que Dios es omnisciente, es decir, que tiene conocimiento infinito de todas las cosas. Y es que, para ser fiel hacia mí, Dios debe ser omnisciente, esto es, debe saberlo todo acerca de mí, tanto las cosas presentes como las pasadas y las futuras. También debe saberlo todo acerca de cada necesidad que tengamos y de nuestros deseos, nuestras debilidades y nuestras flaquezas. Él sabe todas las cosas, y si no supiera todo acerca de nosotros, no podría ser fiel para satisfacer todas nuestras necesidades, cualesquiera que sean. De manera que uno de sus atributos es la omnisciencia, o sea, que lo sabe todo. El segundo atributo indispensable de Dios es el siguiente: es todopoderoso. Mire, Dios no puede prometerme a mí o prometerle a usted que es fiel en todas las circunstancias de la vida si no es todopoderoso. Y si no es todopoderoso, eso significa entonces que no puede de ninguna manera satisfacer cada necesidad nuestra o protegernos en toda situación. Ahora bien, Dios no solo debe saberlo todo y ser todopoderoso, sino también ser omnipresente, lo cual significa que siempre está a nuestro alcance y que nosotros siempre estamos a su alcance. O sea, que nosotros nunca veremos una situación en la que no esté presente y preparado y en la que no pueda hacer lo que sea necesario en nuestra vida. De manera que si usted considera solo estos 3 atributos y alguien pregunta, ¿es Dios fiel? Por supuesto que lo es. ¿Y cómo puede ser fiel en toda circunstancia? Porque lo sabe todo, tiene todo el poder para cambiar cualquier cosa que desee cambiar o mover, siempre está presente en todo lugar. Sin embargo, es necesario algo más para que Dios sea fiel, y es que debe ser siempre veraz en cada situación. Para que Dios sea fiel, debe ser veraz, porque si no es veraz, entonces tengo un problema. Ahora bien, uno de sus atributos es sencillamente su inmutabilidad, lo cual significa que no puede cambiar. Es el mismo ahora y siempre será el mismo. Esa es su naturaleza, ser inmutable. Y sin contar con esos 5 atributos, usted no puede tener un Dios que sea fiel. Es necesario que Dios conozca todas las cosas, que tenga todo el poder, que esté disponible en todo momento, que sea un Dios veraz
y que no cambie. Y bien, piense ahora en cuál es el fundamento de su fe. ¿Por qué cree en Dios? ¿Qué hay en ese Dios para que pueda confiar en Él y encomendarle su vida eterna a una promesa suya? Pues la razón por la que puede encomendarle su vida a una promesa divina es porque cree que Dios, quien hizo la promesa, no cambiará de parecer. Y cuando dice que esa vida eterna se recibe gracias a la sangre derramada de su Hijo Jesús, usted no cree que Dios cambiará de parecer. Así que usted acepta sus promesas basado en el hecho de que se trata de Dios y que este Dios no cambia de parecer. Sabe todas las cosas y es todopoderoso. Por eso sería completamente inaceptable tratar de describir a Dios como alguien que cambia de parecer y que piensa una cosa hoy y otra mañana. Mire, a veces me pongo a pensar en los que no son creyentes, los cuales hablan acerca de la seguridad que tienen, la cual no existe, y me digo a mí mismo, si solo se detuvieran a pensar en lo que hay más allá, porque no tienen esperanza, es decir, puede ser que la tengan, pero sin ningún fundamento. Y es que nuestra esperanza no es una esperanza cualquiera. Se trata de una esperanza con la seguridad que Dios nos ha dado, cuyo carácter es tal que no puede cambiar, y además cumplirá cada una de las promesas que nos ha dado en la Escritura, lo cual se demuestra a lo largo de toda la Biblia. Y bien, pensemos ahora en qué pasaría, por ejemplo, si Dios no fuera fiel. ¿Cómo se puede tener una relación con alguien en quien no confiamos? Si Dios cambiara de parecer y no ejerciera su poder, usted no podría saber cuál sería su forma de actuar. Por lo tanto, no habría seguridad ni confianza en nuestra vida. ¿Y cuál sería nuestra respuesta ante la vida si no tuviéramos las promesas incondicionales de Dios? ¿Qué haríamos frente a las tormentas en la vida? Cuando usted y yo tuviéramos que pasar por ellas, ¿qué nos sacaría adelante? Son las promesas incondicionales de Dios, las que nos sacan adelante en las tormentas de la vida. Pero si Él es cambiante, si de alguna forma altera su rumbo, ¿qué pasará entonces? Pues no tendremos ninguna seguridad en absoluto acerca de lo que vaya a pasar. De manera que todo se basa en su fidelidad en lo que Dios dice ser y en que no cambiará. No hay duda de que sería imposible tener alguna clase de seguridad y de confianza verdadera y genuina si Dios no fuera fiel. Y ahora pensemos un momento en las razones por las que podemos descansar en su fidelidad. Hemos dicho que estamos hablando acerca de la fidelidad de Dios. Pues, ¿cómo podemos descansar en ella sin importar lo que nos suceda? Para empezar, vayamos a Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23 y veamos lo que dice Dios ahí. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es, ¿qué cosa? Tu fidelidad. Grande es tu fidelidad y nunca se acaba. Grande, grande es tu fidelidad. Así que para empezar, podemos descansar en su fidelidad porque sencillamente Dios no va a cambiar, ya que es un Dios fiel. Por otro lado, dice aquí en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero si usted no cree que Dios sea fiel, ¿cómo entonces se dará cuenta de eso? Mire lo que yo he visto al respecto. Tratando de resolver cierto asunto en cuanto a algún pecado en su vida, hay gente a la que le he dicho, oremos a Dios ahora mismo para que le perdone sus pecados. ¿Está dispuesto a pedirle que le perdone? Sí, lo estoy. Oremos a Él entonces. Así que, después de orar, les pregunto,
¿Ya lo perdonó Dios? Espero que sí. Un momento. Lea lo que dice este versículo. Y a veces he hecho que la gente lo lea hasta 10 veces debido a que dicen, espero que me haya perdonado. No estoy seguro. Quizás lo haya hecho. Pues si Dios es lo que afirma ser y confesamos nuestros pecados, es decir, estamos de acuerdo con Él al respecto, también dice que es fiel y justo y que tiene derecho a perdonarme gracias a lo que Cristo hizo en la cruz. Así que es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si Dios no es fiel, yo nunca podría saber dónde estoy. La única razón por la que usted y yo sabemos que somos salvos es porque creemos que Él es fiel en cuanto a lo que dice. Y ahora veamos otro ejemplo de lo que dice Dios, el cual está en el Salmo 119, en el versículo 75. Quisiera que note lo que dice el salmista aquí. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, o sea, siempre correctos, y vea lo que añade. Y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Es decir, a veces la aflicción que viene a nosotros es parte de Dios. ¿Y qué hace Él? Ser fiel a su palabra. Y nos ama tanto que no quiere que pequemos contra su persona, ni que vivamos en desobediencia delante de Él. Por lo tanto, ¿qué hace? Envía suficiente aflicción para captar nuestra atención, cambiar nuestra actitud, cambiar nuestra manera de pensar y que así procedamos a vivir en obediencia delante de Él. ¿Y qué dice entonces el salmista? Agradezco que me ames lo suficiente y que seas fiel, y me alegro que me aflijas según tu fidelidad. Mire, a veces creemos que las aflicciones, las dificultades y los apuros son todos malos y que nada de eso procede de Dios. Pero se trata de la disciplina de parte del Señor, de un acto de su fidelidad para que volvamos a hacer lo que quiere que hagamos. Y bien, hay un último punto que quisiera mencionar al respecto, y se trata de que Dios también es fiel para con el incrédulo. Un momento, dice usted, ¿cómo puede ser esto cierto? Pues acompáñeme a Mateo capítulo 7 un momento y veamos lo que dice ahí. Y no olvide lo que hemos dicho, que Él es un Dios veraz. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, dice así: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué dice el Señor aquí? Lo que dice, escuche bien, es que es un Dios que cumple su palabra. La gente que pretende ser creyente y que presume de sus buenas acciones, creyendo que con eso es suficiente, estará separada de Dios por la eternidad. Y quisiera que busque Juan capítulo 3. Ya conocemos Juan 3:16 y lo demás, pero veamos lo que dice al llegar al versículo 36 del mismo capítulo 3. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está. Fíjese en eso, no es que estará, sino que está sobre él. Es decir, la gente que está perdida está bajo la ira de Dios. Eso es lo que dice el Señor, el cual es un Dios de verdad que será fiel a su palabra. Y ahora vayamos un momento a Apocalipsis y veamos lo que dice en este pasaje tan espantoso de la Escritura. Así es, espantoso. ¿Qué le sucederá a la gente que muere sin Cristo? Capítulo 20 de Apocalipsis, versículos 11 al 15. Dice así: Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos.
Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y bien, ha sido fiel el Señor a su promesa al decir: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí. ¿Y qué sucederá con esa gente que pretende ser salva y que en realidad no lo es? ¿Estarán perdidos? Lo que quiero decir es que Dios es un Dios justo, el cual nos ha hecho advertencias y nos ha dado promesas. Y quisiera que note que Dios está tan empeñado en cumplir sus advertencias a los malos como lo está en impartir su gracia a los creyentes. De manera que podemos tener la seguridad absoluta de que este Dios de la Biblia, Elohim, el único Dios verdadero, es un Dios enteramente fiel a todas las promesas que ha hecho. Además, no cambia en cuanto a dichas promesas y tiene poder para cumplir cada una de ellas. Ahora bien, tocante a la persona que está perdida, ésta se enfrenta a ese mismo Dios, el cual será tan veraz con ella como lo es con nosotros. Y vea lo que dice: niégame, vive en rebelión, rechaza mi ley y estarás perdido y separado de mí eternamente. Cree en mí, sígueme, sírveme y observa lo que haré. Así que cuando llegue la noche y se ponga de rodillas para orar, es posible que haya una lucha en su vida que lo lleve a pensar: Señor Dios, ¿qué debo hacer? Pues debe creer en Él, porque sea lo que sea con lo que usted y yo luchemos, eso jamás será más grande que Dios. Él tiene todo bajo control en la palma de su mano. De manera que yo le diría hoy, si por alguna razón no es creyente y quizás haya estado arriesgando la vida eterna por el hecho de creer que lo que hace está bien y que no es tan malo como los demás, que este Dios amoroso y fiel que le ha prometido vida eterna al creyente, también le ha prometido a usted una vida eternamente separada de él, a menos que se arrepienta de sus pecados y que venga Cristo. ¿Ha cambiado entonces Dios? No. Si usted lo niega, Él lo negará. Por lo tanto, yo quisiera animarlo a que tome la decisión más importante que jamás haya tomado en su vida, la cual es creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual fue a la cruz a morir por sus pecados, haciendo posible el perdón de cada uno de ellos. Además, usted estará junto a Él eternamente al morir, y el cielo será su hogar. Eso es lo que puede tener si está dispuesto a pedirle que lo perdone, que lo limpie y que lo salve, y permite que se convierta en Señor de su vida. De modo que cualquiera que sea su situación, cuando llegue a orar hoy y se ponga de rodillas, piense en el privilegio que tiene de iniciar su oración sobre este fundamento: el Dios con quien estoy a punto de hablar es el Dios que lo sabe todo sobre mí y que tiene todo el poder en mi vida. Ahí está presente mientras hablo y es totalmente veraz, además de que nunca cambia de parecer. Por lo tanto, puedo reclamar las promesas divinas con la confianza y la seguridad de que me sacará adelante en cualquier situación.